Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas Constituyentes. Uno de los temas más discutidos respecto a nuestra actual constitución ha sido su regulación del derecho de propiedad y también su regulación de los recursos naturales de nuestra república. En concreto, uno de los temas más discutidos dentro de este gran tema ha sido la regulación constitucional del derecho de aguas. Para discutir sobre estos temas estamos con Andrés Peñalosa. Andrés es abogado, especialista en recursos naturales. Hola, Andrés. Hola, Crescente. Bueno, partamos con una pregunta bien general. ¿Podrías describir cómo nuestra Constitución regula el derecho de propiedad y cómo regula los recursos naturales? Si quisiera hacer algunas distinciones para partir aclarando la discusión y después entrar en terreno más concreto. Súper. Muchas gracias, Crescente, por la presentación y por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, te cuento. Yo creo que uno puede hacer una cierta ordenación de las materias que están tratadas en la Constitución a propósito de la propiedad y los recursos naturales. Usualmente los abogados, cuando uno lee los comentarios de derecho constitucional, suelen fijar su atención en el artículo 19, número 24, que es el que garantiza el derecho a la propiedad, o más bien dicho, el derecho a conservar la propiedad. Pero yo creo que uno quizás debiera hacer una distinción de otro tipo, ¿no? Uno debiera distinguir, por un lado, qué tipos de propiedad reconoce la Constitución, y por otro lado, qué tipos de forma de adquisición, conservación y pérdida de la propiedad también se reconocen en el texto constitucional. Si uno ordena el asunto de esta manera, yo creo que por un lado se va a dar cuenta que la Constitución habla acerca de distintas formas o especies de propiedad, y ahí uno podría después detallar algunos casos. Y también uno se daría cuenta que una parte importante de la regulación de los recursos naturales está dada como una restricción a la adquisición de la propiedad. ¿Por qué? Porque la Constitución hoy día consagra el derecho a adquirir toda clase de bienes, salvo los que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, según la formulación habitual, y salvo los que por ley deban pertenecer a la nación toda, donde usualmente se considera que están los bienes nacionales de uso público, y ahí hay muchos cosas o objetos que son parte de los recursos naturales, que están considerados así por la ley y por lo tanto están fuera del comercio, sin perjuicio que, como podemos conversar después, se permite constituir sobre ellos derechos y sobre esos derechos también hay propiedad y se genera entonces todo este enredo y que se da en la discusión pública según la cual pareciera que hay bienes, recursos naturales que pertenecen a la nación, pero por otro lado pareciera que su aprovechamiento económico está dado a los privados y sobre ellos tienen propiedad, y entonces se genera una suerte de suspicacia o escepticismo de hasta qué punto estos bienes son realmente bienes públicos. Pero yo diría que ese es básicamente el ordenamiento general del asunto. ¿Cierto? Tenemos formas de propiedad, por otro lado adquisición, conservación y pérdida, y eso implica, en el caso de los recursos naturales, entender que no son en general apropiables, más ciertas regulaciones especiales sobre minería y aguas, que están en los incisos finales del artículo 19, número 24. Yo diría que ese es el tronco del asunto. Perfecto. ¿Y cuál crees tú, por qué el tema de aguas y derecho de propiedad en general, recursos naturales, pero entremos más específicamente a conversar sobre aguas, ha generado tanto revuelo? ¿Qué es peculiar en la regulación constitucional chilena respecto a recursos naturales y en concreto de aguas y su relación con el derecho de propiedad? ¿Qué es lo que ha hecho que nuestra constitución haya sido objeto de tantas críticas en este punto? ¿Son justas esas críticas? ¿Qué crees tú? Sí. Mire, yo creo que para poder entender el punto, uno debiera dividir la discusión por lo menos en dos. Algo así como el registro en el que uno habla a nivel académico y el registro en el que uno habla a nivel político. Entonces, claro, permíteme partir por el segundo registro, que es el que explica la polémica. Claro, la Constitución efectivamente, en el artículo 19, número 24, en el inciso final, tiene un párrafo que ha sido muy criticado y citado, que dice los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, o lo que harán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Y entonces, en el espacio público se dice, mire, las aguas en el Código Civil y en el Código de Aguas están declaradas como bienes nacionales de uso público, pero por otro lado la Constitución protege la propiedad respecto de los derechos que hay sobre las aguas, y por lo tanto pareciera que eso fomenta una suerte de régimen de propiedad privada sobre las aguas. Ya, ese yo diría que la gran polémica que hay a nivel constitucional, pero que sin duda está notoriamente afectada por la forma como este inciso
lo que hizo fue proteger un determinado régimen de propiedad sobre derechos de aprovechamiento de agua, que es el régimen del Código de Aguas actualmente vigente, el Código de Aguas de 1981. ¿Y por qué lo planteo así? Entonces ahora permíteme moverme al registro académico, como para poder notar cómo el problema político, digamos, puede tener una explicación un poco más matizada cuando uno pasa del análisis político al análisis meramente teórico. La razón histórica por la que este inciso se introdujo en la Constitución fue porque existía la convicción en la Comisión Ortúzar y en la Subcomisión de Propiedad que garantizar la propiedad sobre los derechos de agua iba a generar un régimen más estable, de modo tal que no se tuviesen los problemas que se generaron con las leyes de reforma agraria. Pero la Comisión Ortúzar, así como la Subcomisión de Propiedad, no tenían en mente un modelo de código de aguas como el del Código del 81. Yo creo que una cuestión histórica que es interesante entender y que de hecho la ha documentado Karl Bauer, un profesor, digamos, extranjero que ha escrito un par de libros sobre el modelo chileno de gestión de aguas, de administración y gestión de aguas, es que la Comisión Ortúzar era una comisión donde había gente desde el centro hacia la derecha, y también incluso hubo hasta gente del Partido Radical, pero no tenían una concepción, digamos, marcadamente, por usar una palabra, neoliberal o favorable al libre mercado. De hecho, el texto que propuso en su momento esta subcomisión, y esto lo digo solo de forma anecdótica, era un texto según el cual, por un lado, se reconocía el derecho de propiedad sobre los derechos de agua, es decir, se venía a poner el punto sobre la mesa que se creía que iba a dar más estabilidad al sistema a nivel legal. En segundo lugar, esa comisión recomendó que se considerara constitucionalmente el agua como un bien nacional de uso público, ¿cierto? Cosa que hoy día parece un asunto en disputa, pero que si uno se lo hubiese dicho a la derecha de los años 80, le hubiese dado lo mismo, porque eso era una consideración razonable a los ojos de la derecha conservadora que estaba en la Comisión Ortúzar. Y en tercer lugar, se establecía una regla aún, yo diría, más interesante, que es la regla constitucional según la cual la expropiación respecto a los derechos de agua no en todos los casos iba a implicar el pago del valor de mercado de esos derechos de agua, sino que más bien iba a implicarlo solo en el caso de las aguas que fueran utilizadas para un fin racional y benéfico. En el caso de los derechos de agua, por decirlo así, ociosos, es decir, yo tengo un título sobre aguas para usarlas, pero en realidad no las uso, sino que tengo un excedente sobrante, eso iba sin indemnización. Todo eso se discutió en la Comisión Ortúzar y finalmente se expresó por razones que no va al caso, digamos, detallar, en este pequeño inciso, y este pequeño inciso entonces, como insisto, tenía por objetivo darle estabilidad al sistema legal, pero no estaban pensando en el Código de Aguas del 81. Cuando se dicta el Código de Aguas del 81, se dicta un régimen que era bastante favorable al libre mercado, que implicaba otorgamiento gratuito de derechos de agua, comercialización de derechos de agua, y eso obviamente estuvo reforzado por este artículo, pero que este artículo nunca tuvo en mente en el fondo reforzar un régimen de estas características. Entonces, claro, yo diría, la crítica a la Constitución del 80 es justa, yo diría sí y no. Digamos, o sea, es justa en la medida que uno la entiende como una crítica a la protección del Código de Aguas del 81. Yo diría en ese caso sí es justa. Es justa también por la sobreinterpretación, que es un tema que podemos tocar, que ha hecho la doctrina o los abogados que han hecho sobre el derecho de propiedad, y por lo tanto le han otorgado a este derecho muchas más características de lo que razonablemente vale la pena proteger. Pero yo diría que en el único caso en que no es injusta es en que reconocer la propiedad sobre los derechos de agua es una cuestión que teóricamente, si uno la pusiera de forma aislada y con todos estos matices, no sería un problema demasiado grande. ¿Por qué? Porque, como los abogados suelen saber académicamente, el derecho no solamente reconoce propiedad sobre objetos materiales, sino que propiedad sobre derechos. Y por lo tanto, en realidad, cualquier derecho que yo tenga sobre cualquier cosa es al mismo tiempo un objeto de propiedad según la Constitución y según el Código Civil chileno, que es de mediados de 1800. Entonces yo creo que uno no puede separar la crítica, ¿no?, como teórica o académica, sin tener en cuenta que la forma en que la propiedad protege hoy día las aguas es una forma que está mediada y que está proyectada en una regulación específica de las aguas que uno podría considerar injusta o problemática. Y entonces por eso el texto constitucional se vuelve un problema,
porque finalmente el texto termina protegiendo ese régimen y protegiéndolo a veces más de la cuenta por la forma como los abogados suelen entender el texto constitucional. Y, a ver, pero lo que establece ese inciso básicamente es un derecho de propiedad sobre el derecho de agua, que podríamos decir el derecho de propiedad sobre una concesión de agua, o algo así, ¿cierto? Para usar otro término Sí. de derecho de agua. Y eso, por lo que comentan los críticos, es problemático porque le da una protección demasiado robusta, innecesaria y casi fetichística al derecho de agua. Pero si ese inciso se eliminase, tú dices, el mismo tipo de protección estaría en el Código Civil, ¿no? O sea, el mismo tipo de protección yo creo que estaría en el Código Civil y estaría también en la Constitución, al menos la que está vigente. Esto, por ejemplo, lo comenta sin ningún tipo de reparo Alejandro Guzmán Brito en sus dos textos sobre cosas incorporales y sobre el texto de la Constitución chilena a propósito de materias patrimoniales. Y él ahí dice, digamos, derechamente que si uno eliminara el inciso final, eso sería superfluo, dice. O en algún caso dice, derechamente esto no tiene ninguna importancia, porque finalmente, de nuevo, si la ley sigue configurando los derechos de aprovechamiento de agua como derechos reales, ¿cierto? Aunque uno eliminara el inciso final, ellos van a quedar protegidos por el inciso primero del artículo 19.24, que garantiza la propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales en sus diversas especies. Entonces yo insisto, entonces el punto pareciera ser no es el inciso final, sino la forma como ese inciso y cómo en general la protección de la propiedad se enfoca sobre una legislación problemática. Yo diría ese es el verdadero problema y por lo tanto es muy probable que la nueva constitución ese inciso no se restablezca, ¿cierto? Porque ahora partimos de hoja en blanco y por lo tanto el punto no es ya que hay que eliminar, sino que el punto es qué cosas vamos a agregar al nuevo texto constitucional teniendo el acuerdo de los 2/3, y yo creo que esto no tiene ni una posibilidad de tener acuerdo, pero yo creo que no lo va a necesitar, porque finalmente en la medida que haya un acuerdo sobre tener una protección a la propiedad, esto va a quedar más o menos protegido si mantenemos el mismo código de aguas vigente y si este no sufre modificaciones en el futuro como consecuencia de una nueva constitución. Claro, salvo que se excluya explícitamente en la nueva constitución de que las aguas, los derechos de agua no están sujetos a las protecciones de la propiedad o algo así. Claro, salvo que se excluya de forma expresa. Exacto, pero claro, yo creo que una disposición de ese estilo tampoco va a alcanzar los 2/3. Pero eso ya, claro, es un tema más bien de orden político y no de análisis del tema. Ya, perfecto. Oye, y ahora ya pensando de un punto de vista de tu opinión personal sobre la regulación, ¿crees tú que el objetivo que tuvieron en mente los de la comisión inicialmente y los que tienen en mente actualmente los que defienden el sistema como está es que efectivamente le da estabilidad a los derechos de agua de una forma que es necesaria o es excesiva la protección? Y por otro lado, una pregunta que también quizás excede el punto de la discusión, pero los problemas que existen con escasez de agua o explotación de derechos de agua eh, pueden ser realmente atribuidos a la propietarización de esos derechos de agua o es más bien falta de fiscalización, crees tú? ¿Hay herramientas en el sistema como lo tenemos actualmente para controlar esos casos de abuso, digamos, sin echar por la borda el sistema como lo tenemos? ¿O tú crees tú que un cambio legislativo es necesario en este punto? Sí. Yo creo que de nuevo uno debiera para esto hacer una distinción del plano académico con el plano político. Yo creo que en las materias de derecho constitucional esta distinción tiene mucha importancia porque el derecho constitucional como práctica social opera de la manera como operan los aplicadores del derecho constitucional, ya sea los tribunales como las Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, en el caso de los recursos de protección, o cómo opera el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo creo que esta es la faceta más importante a la hora de discutir un problema como este. Y por lo tanto, permíteme antes decir algo, digamos, yo creo que menos importante políticamente, pero bueno, digamos, de clarificar desde el punto de vista teórico. Yo creo que, como principio general, el hecho de que uno reconozca propiedad sobre derechos, ya sea derechos personales o reales, es decir, derechos que tenemos respecto de individuos determinados o derechos que tenemos respecto de cosas, de modo tal que todos los individuos están obligados a respetarlos,
Ya, eso yo creo que tiene un nivel de flexibilidad tan alto que el reconocer teóricamente que algo es un derecho, yo creo que realmente no le da más estabilidad ni menos estabilidad que no reconocer algo como un derecho ni reconocerlo como propiedad. Yo creo que en ese sentido, teóricamente, eso es un error. Y permíteme dar un solo ejemplo. A mí no se me ocurre una figura, por ejemplo, de derechos más precaria que la que hay en el viejo Código Civil sobre el comodato precario, ¿cierto? Donde el derecho personal que tiene el que entrega la cosa o la da en comodato, ¿cierto? Según el Código Civil, puede exigirla a su mero arbitrio en cualquier tiempo. Y eso obliga al comodatario a restituir la cosa. Es decir, tú tienes propiedad sobre un derecho que, digámoslo así, no te da a ti ninguna seguridad. Me refiero al derecho del comodatario de poder usar la cosa, porque ese derecho en cualquier momento puede extinguirse por la mera voluntad de el que entrega la cosa en comodato. Porque en el momento que él expresa su voluntad de que la cosa le sea restituida, esa cosa le va a ser restituida. Ya, ese sistema no puede ser más inestable y no puede ser, por decirlo así, más precario, como dice su nombre, y por lo tanto, si te fijas ahí, hay en juego un derecho sobre el cual una persona tiene propiedad, en este caso el que se beneficia de la cosa dada en comodato, pero es un derecho que no le asegura ninguna estabilidad. Es decir, conceptualmente tener un derecho no implica en realidad ninguna estabilidad. Lo que pasa es que normalmente, cuando yo tengo un derecho, tengo estabilidad, pero porque la regulación que le da forma a ese derecho normalmente es estable. ¿Ya? Entonces yo diría, este punto académicamente es bueno tenerlo en mente porque yo creo que inclusive bajo la constitución vigente, si uno analizara el asunto en forma estrictamente académica, uno debería decir que bajo esta constitución debería haber sido posible modificar el código de aguas de manera relevante. Porque el hecho de que se reconozca propiedad sobre los derechos sobre las aguas no es signo de estabilidad y tenemos como caso, ¿cierto? El contracaso que acabo de mencionar del precario, que es un tipo de derecho sobre el que hay propiedad, pero que no da estabilidad alguna. Ahora, distinta es la cosa políticamente, porque políticamente se suele entender que cuando algo está sujeto al régimen de propiedad, tiene un nivel de estabilidad mucho mayor. Y porque normalmente la regulación legal en la que hay propiedad es una regulación estable, ¿no? Entonces toda la discusión académica que podamos nosotros hacer, como la que te comenté antes, para este caso, yo creo que tiene menos relevancia porque ya el gesto retórico de poner en la Constitución que hay propiedad sobre las aguas, de alguna manera fuerza al intérprete de la Constitución a preguntarse, bueno, ¿por qué quisieron las personas que redactaron este texto que esto estuviese sometido al régimen de propiedad? Y obviamente la respuesta política va a ser, si pusieron ahí que había que tener propiedad sobre los derechos de agua, es porque quisieron darle mayor estabilidad, y eso en la práctica política del derecho constitucional te genera un efecto en algún sentido previsible, pero académicamente no totalmente correcto, que es por la falta de delineación técnica y por la falta de especificidad de una regla como esta, tú terminas guiándote más que por la regla misma, por lo que tú presupones que la gente pensó cuando creó la regla. ¿Y qué es lo que tú presupones que la gente pensó cuando creó esta regla? Que el régimen de propiedad sobre las aguas tiene que ser robusto. Y entonces te genera el problema que cuando vas a hacer modificaciones legales, los aplicadores del derecho tienden a pensar que como hablar de propiedad es hablar de un régimen más estable, más robusto, tienden a coartar las posibilidades de modificación del régimen. Y en ese sentido, entonces, respondiendo derechamente a tu pregunta, yo creo que sí es necesario, por un lado, un cambio constitucional en esta materia, en el sentido de no volver a restablecer la regla, pero además yo creo que es necesario un cambio al modelo del Código de Aguas, porque hoy día el modelo que tenemos, yo creo que es un modelo que tiene al menos una deficiencia básica. Uno podría hablar de muchas más, pero para eso hay gente, digamos, especialista en derecho de aguas que conoce el detalle de estas cosas, pero yo creo que por lo menos la deficiencia elemental y que hoy día yo creo que está reñida con la forma como se entienden otros instrumentos internacionales, es el hecho de que hoy día tú no tienes una forma jurídica adecuada de darle prioridad al consumo humano y al saneamiento de las aguas.
¿no? Hoy día tienes varias reglas que te permiten que si hay menos agua disponible, tú disminuyas proporcionalmente, por ejemplo, los derechos que tienen los titulares en proporción a lo que dice su título. Pero, por ejemplo, una situación en la que tú dejes sin agua a un uso industrial para privilegiar completamente el consumo humano necesario para la subsistencia, eso hoy día, digamos, no es posible bajo el actual Código de Aguas, sino que más bien lo que ha tenido que hacer el gobierno es comprar agua, entregarla a través de camiones aljibes, pero la regulación que hoy día tenemos no permite un nivel de flexibilidad tal que tú puedas darle prioridad a las cosas que realmente merecen prioridad sin que los titulares de derecho de agua afectados consideren que esa afectación es ilegítima. Pero es porque no existen las potestades gubernamentales para poder realizar ese tipo de decisiones respecto a las aguas, o es ¿cuál es el impedimento? ¿No hay potestades simplemente? ¿O porque tendrían que indemnizar? No entiendo muy bien cuál es el impedimento actual. Sí, porque hoy día no hay potestades para hacer ese tipo de uso o de priorización de las aguas. No hay potestades a nivel legal, existen otras, por supuesto, potestades que se han ido agregando a la legislación, ya sea de materia ambiental, ¿cierto? Como el caudal ecológico, o ya sea en materia de asignación del uso del recurso cuando hay escasez, como la regla que te comentaba, que en caso de que haya menos agua disponible, se rebaja todo de forma proporcional, pero herramientas jurídicas que permitan derechamente permitir el uso de las aguas para ciertos usuarios, como por ejemplo los usuarios que requieren su consumo personal para la subsistencia, en perjuicio de otros usuarios, como serían los usuarios industriales, por ejemplo, esas herramientas no existen. Perfecto. Y yo pensaría que en todo caso son herramientas que deben existir porque yo creo que cualquier tipo de reflexión sobre la justicia en el uso de la propiedad debiera uno llevarla a considerar que la propiedad debe estar disponible en primer momento para poder satisfacer las necesidades vitales de las personas y que solo después de satisfechas esas necesidades, la propiedad puede ser asignada para cualquiera otros usos que sean convenientes según la decisión de la autoridad política o democrática. Pero las potestades de expropiación no son suficientes en este caso, porque la potestad de expropiación cumple precisamente la función de asegurar la función social de la propiedad. O sea, si es que en algún momento es necesario para una carretera esencial de uso público que pase por tu departamento, te van a expropiar y te van a pagar un precio de mercado razonable. Y es precisamente la potestad que tiene el Estado de expropiar se justifica en esta consideración de necesidad social. No es suficiente ocupar esa potestad para expropiar las aguas de ciertas industrias cuando esta expropiación sea necesaria para la satisfacción de necesidades de la población. ¿Por qué no es suficiente ocupar el régimen general de potestades de expropiación? Sí, yo creo que hay dos razones por las que eso no es suficiente. Yo creo que primero, porque el régimen de expropiaciones en Chile tiene una regulación inadecuada, al menos para casos como este. Y segundo, porque además utilizar el régimen de expropiación para casos como este genera un nivel de incertidumbre política que yo creo que no es menor, porque piensa tú que si a ciertas industrias tú las privas del uso del agua, no solamente estás expropiando el derecho de agua, sino que estás privando a esa industria de las condiciones que hacen posible el ejercicio de su actividad económica, y eso normalmente va aparejado por la incertidumbre o la expectativa de que estás corriendo el riesgo de afectar una actividad económica a la que tendrías que indemnizar más allá de los derechos de agua que estás expropiando. Y por lo tanto podría eso ser extremadamente oneroso para el Estado. Pero además, ¿por qué yo creo que el régimen es hoy día inadecuado? Y esto tiene que ver ya no con el tema de las aguas, sino con el régimen general de expropiación. La regla de expropiación que tenemos en la Constitución del 80, yo creo que sí es una regla inadecuada desde el punto de vista de la justicia, porque lo que te pide esa regla es indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado. Fíjate que si uno como abogado ve esto en un primer momento, pareciera que la regla es enteramente correcta, porque efectivamente si yo tengo derechos o tengo cosas susceptibles de propiedad y me las privan, efectivamente me tendrían que indemnizar el daño patrimonial, ¿cierto? Yo pierdo parte del valor
que está en mi haber o en mi patrimonio. Ya. Sin embargo, yo creo que la regla es inadecuada porque fíjate que si uno retrocediera un poco, ya no legalmente, sino que uno pensara el asunto filosóficamente, pareciera que las reglas más elementales sobre cómo debieran usarse las cosas para beneficio personal, para beneficio de la comunidad, no exigen que las indemnizaciones por la privación de la propiedad cuando ésta es justificada sean equivalentes al precio de mercado de las cosas que tú estás utilizando. Permíteme un ejemplo con el tema de las aguas. Si hoy día una empresa tiene una cantidad, supongamos, para poner un número ficticio, de derechos de agua equivalente a 100 unidades de algo, ¿cierto? No vamos a ponerle litros por segundo ni nada para no complicar el asunto. Digamos, equivalente a 100 unidades de lo que corresponda contar. Y supongamos que utiliza 60 unidades y tiene 40 que no utiliza. Si tú quisieras a esa persona expropiarla, por esas 40 unidades que no utiliza, tendrías que pagarle el valor comercial de los derechos de agua. ¿Ya? Sin embargo, esas 40 unidades, esa persona no las está usando, no las necesita, y aún así tú te ves obligado a pagarle sumas más o menos grandes por privarlo de esos derechos que simplemente están teniendo una finalidad especulativa. Entonces esa persona probablemente los va a vender en algún momento a otro usuario. Si uno mira el asunto filosóficamente, yo creo que no satisface ningún estándar de los que al menos uno podría dar por más o menos conocido. Permíteme aquí usar un par de ejemplos ya no de derecho, sino que de filosofía política. ¿Cierto? Piensa tú en la regla de John Locke respecto de hasta dónde debe protegerse la propiedad, ¿no? Uno puede adquirir tanta propiedad como la que pueda trabajar y en la medida que dejes a los demás una cantidad suficiente y suficientemente buena. Bueno, si uno aplica una regla como esa al caso de las aguas, uno debería decir entonces que si una persona tiene más derechos de propiedad sobre las aguas o más derechos de agua que los que realmente puede trabajar y que necesita, y sin embargo ha acaparado más de lo que necesita y puede trabajar, bueno, eso no estaría protegido como un principio de adquisición justa de la propiedad, ¿no? Y yo creo que lo mismo vale, o de una manera más o menos parecida en Tomás de Aquino, y yo creo que lo mismo vale en John Rawls, incluso en otros casos, digamos que no me atrevo a mencionar ahora, pero entonces fíjate que el punto es, volviendo a la pregunta, que la expropiación tenga como regla que se debe indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado, lo que hace simplemente es potencialmente proteger a propietarios que acumulan capital, que no usan, no necesitan y no pueden trabajar. Y yo creo que eso no es una regla aceptable desde el punto de vista político. Y por lo tanto, una regla de indemnización debiera ser más bien como la del Pacto de San José, Costa Rica, que simplemente tiene derecho a una indemnización justa. ¿Y cuál es la indemnización justa? Bueno, eso se fijará por ley. ¿Y cómo debiera la ley hacerlo? En el caso de las aguas, bueno, el mínimo desde el cual podemos partir para conversar es lo que sostenía la Constitución de 1925 o lo que sostuvo la Comisión Ortúzar en la Subcomisión de Propiedad. Es decir, se va a indemnizar el agua, en el caso de expropiación, se debe indemnizar a los propietarios de derechos de aprovechamiento de agua en la medida que lo utilicen para un uso racional y beneficioso, y todo lo que exceda a eso no tiene pago por expropiación. Ya, eso hoy día tú no lo puedes hacer porque el régimen de expropiación que viene anclado a la Constitución no te lo permite. Estás muteado, presente. Ahí sí. No, no habría otro problema con esa regla que en el sistema actual los propietarios de aguas pagaron por ella. Entonces pagaron por un caudal de, por ejemplo, 100, por así decirlo, y de los respecto de los cuales están usando para explotar su predio 30. Y tú le vas, bueno, le voy a expropiar 70 porque no lo está usando y no tengo que pagar nada, pero él pagó una suma de, por ejemplo, 20 millones de pesos por esos 100, no por 30. ¿Cómo no le vas a pagar? Ya, de acuerdo, de acuerdo. Sí, mire, yo ahí introduciría un segundo matiz, porque efectivamente uno debiera distinguir dos casos para que los casos sean tratados con justicia, en mi opinión. Por un lado, el que ha adquirido aguas producto de un título otorgado por la autoridad, en este caso por la Dirección General de Aguas, el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, porque en ese caso la asignación de derechos de agua a través de esa vía es gratuita. Tú no pagas nada por la adquisición del derecho de agua.
Y por lo tanto, naturalmente, y tú tienes razón, desde el punto de vista de la justicia, es distinta la posición del que adquirió gratuitamente el bien a el que lo adquirió producto de una transacción posterior y por lo tanto lo adquirió pagándolo, ¿no? Ahora, en el segundo caso que tú mencionas, claro, una regla como la que yo comenté no podría ser aplicada de esa manera o no sería esa la regla correspondiente al caso. Yo, digamos, eso lo concedo. Porque ahí la pregunta que uno debería hacerse es, bueno, tratándose de recursos naturales que son necesarios para la subsistencia y para las condiciones mínimas de vida digna de las personas, ¿hasta qué punto uno debiera proteger las expectativas que tienen los individuos cuando, por ejemplo, han adquirido ese tipo de bienes en el mercado, ¿no? Es decir, un titular de derechos de aprovechamiento de agua que lo adquirió por compra a otro titular y por lo tanto pagó por toda la cantidad de agua que tiene su título, aunque no use toda el agua del título, ¿cierto? Uno podría decir, él de todas maneras ha pagado por el resto o por ese excedente que no va a utilizar. Bueno, quizás ahí uno podría hacer un tratamiento diferenciado, pero yo diría no totalmente diferenciado, porque en la medida que tú establezcas por ley las reglas de indemnización justa y tú a los individuos les adviertas a través de la ley que de aquí en adelante, ¿cierto? La acaparación de recursos naturales que no se utilizan va a tener un régimen de expropiación distinto, probablemente esos individuos ya no podrían decir desde ese momento en adelante que tienen una expectativa legítima de que todo lo que se han apropiado producto de la compra va a ser respetado en caso que no lo utilicen para el fin público que está previsto. O sea, para sintetizar tu posición, y corrígeme si crees que es Sí. distinto a lo como estoy describiendo yo. Tu posición es que hay que tener un régimen especial de expropiación, llamémoslo expropiación, como llamarlo distinto, ¿Sí? de expropiación de recursos naturales, en específico de agua, dada todas estas detalles y complicaciones que pueden tener estos casos en concreto, y que permita al ente que tome la decisión, sea una entidad administrativa o finalmente un juez, en caso de que asumo estas cosas podrían ser susceptibles de algún tipo de apelación, pero que deje cierto margen de discreción al ente regulador para aplicar una suma justa dependiendo de todos estos matices que hemos conversado recién, algo así. Porque el régimen general de expropiación que tiene nuestra constitución actual es muy de partida genérico, ¿cierto? Entonces no necesitamos un poco más de regulación específica respecto a estos casos, y además tiene un estándar bastante alto que es el de precio de mercado, ¿no? Claro, claro. Yo haría un matiz solamente con tu descripción, en el sentido que ya, primero entonces tenemos un régimen de expropiación en la Constitución que yo creo que es equivocado porque aplica una sola regla para tratar casos que son distintos y que no corresponden ser tratados por esa regla. La Esa es regla la de regla precio de de, mercado. exacto, daño patrimonial efectivamente causado, igual precio de mercado, la generalidad de las veces. Segundo, entonces si esa regla uno la reemplazara por una regla constitucional que simplemente dijese, como el Pacto San José-Costa Rica, una persona no puede ser privada de su propiedad, sino mediante un acto de la autoridad y previo pago de una indemnización justa, ya correspondería a la ley, por supuesto, fijar las condiciones bajo las cuales se entiende que la indemnización es justa. Entonces, sobre lo que tú comentabas, yo lo único que no quizás aceptaría es que esto fuera una cuestión dejada discrecionalmente a los órganos, a los jueces o a las entidades expropiantes, sino que más bien uno debiera darse el trabajo de generar una ley que sea capaz de diferenciar los casos que vale la pena diferenciar. Y obviamente eso ahí ya podríamos discutir mucho porque se dan, digamos, casos como los que tú comentaste, pero yo diría que ahí los dos principios básicos son estos, ¿no? Que es, uno, en cierto tipo de bienes, la expropiación lo que debe compensar es el tipo de esfuerzo económico o la inversión que las personas hacen para adquirir esos bienes, es verdad. Pero por otro lado, las reglas de expropiación también deben, por decirlo así, dar la señal de que el mero acaparamiento de bienes, en caso que esos bienes sean necesarios para la subsistencia de la vida humana, eh, no es una razón suficiente para que sea esa persona expropiada con la totalidad del valor que probablemente ha invertido en la adquisición de esos bienes. Pero de nuevo, eso siempre y cuando, o yo diría, pero eso, digamos, merece un tratamiento de detalle, porque como va a venir un tiempo de cambio de regulación, las expectativas que hoy día tienen los individuos, dadas las reglas que hoy existen en el sistema jurídico, son expectativas fundadas, ¿no? Porque hoy día la ley es como es, ¿cierto? El régimen constitucional y legal es como es,
pero en la medida que el régimen cambie, tú vas a tener una situación fácil de regular para el régimen futuro, porque todos los individuos van a estar advertidos, por decirlo así, de lo que podría pasar si es que toman decisiones equivocadas o que sean contrarias al sentido de la legislación, pero vamos a tener el problema del régimen intermedio, ¿no? ¿Cómo tratamos adecuadamente a las personas que tienen expectativas legítimas adquiridas bajo el régimen vigente, constitucional y legal, en la medida que las vamos sometiendo progresivamente al nuevo régimen constitucional y legal? ¿Cierto? Y ahí esas personas, por supuesto, que merecen un grado de protección, y por eso yo creo que también merecen un tratamiento específico en alguna legislación que regule ya sea la expropiación o simplemente que regule el tránsito, digamos, de un régimen a otro, porque probablemente en muchos casos, y en la mayoría, no va a ser necesario expropiar, simplemente va a ser necesario someter los actos que se ejecuten con cierto tipo de bienes o ciertas actividades económicas al nuevo régimen constitucional. Probablemente, de hecho, en la mayoría de los casos, más que expropiación, lo que va a ser importante es una buena regulación, ¿cierto? Te lo comento solo porque, aunque hemos hablado enfáticamente de la expropiación, no quiero con esto dar a entender la idea equivocada de que lo que se viene de aquí en adelante, digamos, son muchas expropiaciones y por eso va a ser muy importante esto, ¿no? Yo creo que eso dudo, digamos, que de hecho que ocurra, y dudo que sea necesario. Perfecto. Ya hemos conversado sobre este tema y anticipo cuál va a ser tu respuesta, pero por describir un poco la preocupación de los sectores del otro lado, digamos. En los sectores agrícolas o industriales que trabajan muy de cerca con el agua como uno de sus recursos importantes en su actividad comercial, agrícola, de minería, etcétera, pueden decir, bueno, nosotros nunca hemos especulado ni acumulado agua por sí, sino que es parte esencial de nuestra actividad comercial, le da un valor fundamental a nuestros predios por los cuales pagamos, y el mero hecho de que esté sujeto a un menor nivel de protección hace que nuestra actividad sea muy riesgosa, digamos, porque si puede llegar el Estado y por mera discreción, ¿cierto?, decidir quitarnos nuestras aguas, en realidad lo que va a hacer en los hechos es privarnos de nuestra actividad comercial, y la regla constitucional actual nos da la protección precisamente por lo que tú decías, porque consagra la expropiación por daño efectivo, digamos, y por lo tanto nos protege precisamente de este punto, del punto de que efectivamente si nos quitan parte del agua, ¿cierto?, disminuyen el valor de nuestro predio significativamente y nuestra actividad comercial, y es indirectamente una forma de expropiación que, si es que se priva de esta protección especial, va a ser una forma bien truculenta, digamos, de privarnos de nuestra propiedad sin expropiación completa. Cosa que no existiría, además, se generaría una desigualdad con otros casos de expropiación que sí estarían cubiertas por el sistema más tradicional. Si te expropian tu casa por una servidumbre de paso, qué sé yo, si te van a pagar el valor de mercado, siendo el caso de que si a un agricultor le expropian parte de su agua, disminuyendo el valor de su propiedad, por ejemplo, 50%, porque un predio que no puede producir con agua realmente vale muy poco, especialmente en un sector rural, que no es urbanizado ni nada. Entonces ellos dicen, es injusto, porque nos somete a un estado bastante desigual de vulnerabilidad respecto al regulador. ¿Cómo responde a esto? Y yo creo que es una preocupación válida, y obviamente les interesa saber cómo podrían estar protegidos ante una eventual regulación que sí incorpore eh, las soluciones que tú, o los problemas reales que existen sobre este punto, digamos. O sea, ¿qué dirías tú sobre esto? Sí. O sea, yo diría dos cosas. Que para poder iniciar la discusión, yo creo que lo primero es que uno tiene que tener claros cuáles son los puntos de vista, eh, digámoslo así, de filosofía política o ideológicos que uno va a poner sobre la mesa y que probablemente van a ser parte de la discusión constitucional, en donde solamente se van a plasmar ciertos principios básicos de solución, ¿no? Y claro, y el segundo punto es cómo la regulación legal hace posible esas soluciones de la forma más armónica posible. Entonces, sobre lo primero, yo diría lo siguiente. Como te comentaba, el tema de la propiedad, al margen de que uno diga, cierto, que es muy polémico y que probablemente va a ser un tema sin duda polémico en la Convención Constitucional, yo creo que hay un punto de partida básico del cual uno no debería claudicar, o al menos yo no claudicaría al dar esta discusión, y que sería lo siguiente. Yo diría que si uno tuviera que hablar de la propiedad en general, yo apoyaría una posición como la de John Rawls, que es la siguiente. Como normalmente en la filosofía política se suele decir, ¿cierto? John Rawls en su teoría de la justicia propone dos principios, uno de iguales libertades y un segundo principio
principio de la diferencia, que regula algo así como la distribución de los bienes en la sociedad, digamos. Bueno, John Rawls, tanto en Liberalismo Político como en su obra de la reformulación de teoría de la justicia, le hace un pequeño ajuste a estos dos principios y él pone un principio anterior a estos dos que te acabo de comentar, a propósito de la crítica que le hace uno de sus colegas de apellido Pfeffer. Y él antes dice, desde el punto de vista lexicográfico, como suele decir Rawls, antes del principio de la igual libertad y antes del principio de la diferencia, él pone un primer principio y que dice que todas las personas deben tener acceso y cubiertas sus necesidades básicas, y en consecuencia de ese principio, Rawls considera que el primer principio protege la propiedad personal, pero no protege la propiedad sobre los medios de producción ni sobre otras formas, digamos, económicas de acumulación de capital, etc. Entonces, si uno ve la nueva reformulación que hace Rawls después de estos dos cambios, son tres principios en realidad. Primero, el principio de aseguramiento de las condiciones de subsistencia básicas para los individuos. Segundo, la igual libertad. Y tercero, el principio de diferencia. ¿Qué significa esto concretamente en términos constitucionales si yo tuviera que tratar de traducir esta discusión de filosofía política al ámbito constitucional? Yo creo que cuando uno habla de propiedad, uno primero debiera entender que la propiedad tiene como finalidad básica, ¿cierto? No estoy excluyendo otras cosas, pero al menos como finalidad básica que todos los individuos puedan subsistir dignamente en la sociedad en la que se desenvuelven. Y por lo tanto, toda la propiedad que permita a los individuos su subsistencia tiene que estar protegida constitucionalmente, lo que significa a la inversa que el Estado está autorizado para poder reasignar la propiedad en la medida que sea estrictamente necesario para poder proveer a los demás individuos de sus medios de subsistencia. ¿Cómo se aplica esto en el caso del agua? Creo yo que eso lo que significa es que uno no puede realmente legítimamente alegar propiedad, legítimamente en términos políticos, ¿no? Cuando el hecho de que yo acapare cierto conjunto de propiedad implica que otros individuos pierden el acceso a ciertos medios de subsistencia básica para una vida digna, ¿cierto? Como, por ejemplo, derecho humano al agua y el saneamiento, ¿cierto? Y en consecuencia, uno podría decir que una vez satisfecho, ¿cierto?, estas condiciones de subsistencia básica, uno entonces ya entra a jugar, por decirlo así, con los principios de libertad básico, es decir, con los derechos, si querámoslo así, de propiedad, los derechos a las libertades económicas, etc. Y en un tercer momento, ¿cierto?, uno empieza a ver cómo eso además se puede ajustar de manera tal que permita una distribución justa de los recursos en la sociedad. Con esos tres principios en mente, es decir, a prioridad 1, la subsistencia, prioridad 2, la propiedad de las libertades básicas, y prioridad 3, una distribución justa, entonces uno podría entrar a la discusión, y claro, yo respecto de eso, ¿qué diría? Los predios agrícolas o las personas que han adquirido predios porque tienen esos predios vienen asociados con derechos de agua y el agua es necesario para su negocio y legítimamente tienen la preocupación de que se les vayan a expropiar, yo creo que esa preocupación puede ser razonablemente tratada en la legislación de modo tal que la regulación de los derechos de agua que esas personas hoy día tienen legítimamente conforme al derecho, ¿cierto?, al margen de que uno considere que el derecho actual es justo o injusto, ¿cierto?, pero es el derecho que rige a la comunidad política en la que estamos. Esas personas que legítimamente han adquirido los derechos de los cuales hoy día son propietarios o propietarias, esas personas no debieran, creo yo, temer, si es que uno supone que la nueva regulación va a ser justa, esas personas no debieran temer a perder lo que le da valor a sus negocios, porque lo que sí debieran tener temor a perder es a la pequeña fracción de los derechos de aprovechamiento de agua que ostentan, que podría ser reconducida a el uso que permita garantizar el derecho humano al agua para consumo humano y para saneamiento. Es decir, ¿van a tener que ceder algo? Yo creo que probablemente sí, ¿no? Probablemente van a tener que ceder algo. ¿Ese algo debiera ser excesivo? Yo creo que a la luz de adecuados principios de justicia, no debiera ser excesivo porque lo que estamos garantizando es condiciones de subsistencia básica para ciertas personas. Y por lo tanto, respecto de lo que sobrepase ese mínimo, esas personas debieran poder tener seguridad sobre sus derechos y sobre los medios que le permiten ejecutar sus negocios. Yo creo que sí. Es razonable que la legislación proteja esas propiedades de un modo tal que a esas personas les permita ejecutar los negocios para los cuales las adquirieron.
pero con la restricción que te comenté antes. Entonces, digamos, raya para la suma, yo creo que efectivamente hay una preocupación razonable dando vueltas en el ambiente, pero que tiene que ver más por las condiciones obviamente políticas en las que está Chile y por la forma como se ha últimamente actuado en la esfera pública por parte de los diferentes grupos o partidos políticos. Pero yo creo que si la discusión se dirigiera con unos términos como mínimamente justos, yo creo que el temor no debiera ser demasiado alto, y esas personas debieran en el fondo terminar con una protección adecuada de los derechos de propiedad que han adquirido sobre las aguas, sin perjuicio de que progresivamente esos derechos queden sometidos a una nueva regulación que por supuesto va a ayudar a mejorar otros problemas que hay relacionados con las aguas, que ya no tienen que ver solo con la propiedad, sino que tienen que ver con la relación entre agua y medio ambiente, y la relación entre agua y la sustentabilidad de las cuencas u otro tipo de asuntos, ¿no? Sí, eso me hace harto sentido. Yo creo que la posición más defensible de ese lado no es aquella que niega estos principios generales de justicia. Yo creo que una persona, un industrial de, no sé, la minería de buena fe podría estar de acuerdo con esos principios. Yo creo que lo que más les preocupa es que la regla quede de manera tan genérica que pueda ser manoseada muy fácil de acuerdo al viento político que gobierna el país en ese momento. Entonces yo creo que una forma quizás efectiva de proteger el interés de esos sectores es que precisamente hayan reglas claras, haya posibilidad de que haya efectivamente un debido proceso en el proceso de reconducimiento de esas aguas o expropiación, como quiera que lo llamemos, posibilidad de apelar a algún tipo de órgano. Yo creo que ese tipo de soluciones darían un buen resultado en cuanto a tranquilizar más a esos sectores. No sé qué piensas de verdad. Sí. No, yo en eso estoy de acuerdo, y por eso, sí, yo estoy de acuerdo, y haría, digamos, el siguiente matiz de nuevo. A nivel constitucional, yo creo que pretender que la nueva constitución va a otorgar el nivel de garantías y certezas que otorga la constitución actual, yo creo que políticamente es un error. Yo creo que eso no va a pasar. Y creo que no debiera pasar además, porque justamente la constitución vigente, dada la pretensión que siempre tuvo de otorgar muchas garantías y seguridades, lo que en la práctica terminó haciendo, y que yo creo que de alguna manera generó las condiciones para que se diera en Chile una situación como de crisis social como la que tenemos, es que generó tantas seguridades que las seguridades que venían en el texto, complementadas con las seguridades que los intérpretes del texto le atribuyeron al texto mismo, generó un estado de dificultad para la regulación digamos, yo creo que nos ha llevado hasta cierto punto hasta donde estamos, ¿no? Piensen en el mismo caso de las aguas. En el gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, hubo un proyecto en discusión, y ese proyecto terminó, digamos, o sea, sigue todavía de hecho discutiéndose, pero con tremendas modificaciones desde la época en que ingresó. Y bueno, y todas esas modificaciones de alguna manera han obedecido a el temor no solo de que se pueda trabar la discusión constitucionalmente, sino al temor de los sectores agrícolas que sienten que se ven afectados por las reformas que se están haciendo. Entonces yo diría, sí, tiene que haber seguridad, pero eso no puede significar que la Constitución se vuelva nuevamente un obstáculo para que se hagan las reformas legales necesarias que Chile yo creo que necesita. Ahora, ¿cómo entonces otorgar seguridad tanto al mundo agrícola como a los inversionistas que vienen a Chile, digamos, a hacer negocios y que razonablemente necesitan seguridad? Yo creo que ahí lo que digamos, debiera ocurrir es que la ley otorgue una regulación adecuada para otorgar esa seguridad. A mí me gustaría que eso pasara. Ahora, siendo franco contigo, no sé hasta qué punto es razonable esperar que algo así ocurra en las circunstancias políticas actuales, ¿no? O sea, yo esperaría que eso ocurriera, yo pondría mis esfuerzos en que eso ocurriera, digamos, y uno como ciudadano quizás debería fomentar que eso ocurriera, pero para eso también se necesita un momento probablemente de reflexión como lo suficientemente serena
como para que uno pueda poner sobre la mesa todas las pretensiones legítimas de justicia que tienen todos los sectores involucrados, no solamente los sectores postergados en la sociedad chilena, sino también los sectores, en el fondo, que han sido beneficiados del crecimiento económico y a los que también necesitamos darle el justo grado de certeza para que sigan ejecutando sus negocios en Chile. Que eso ocurra, es decir, que se pueda lograr un equilibrio entre la certeza que merecen todos estos grupos, es algo que, bueno, está por verse todavía. Perfecto. Y ahora ya la última pregunta, terminando y vinculándolo con lo que recién dijiste en cuanto al clima actual para discutir este tema. ¿Ves? Hay propuestas en el mundo, tú que estás metido en el mundo de recursos naturales, hay buenas propuestas circulando. Hay la discusión, te lo digo como un observador más o menos externo, es que la sensación que tengo es que hay mucha dispersión en la discusión, tanto en este tema como en otros temas, pero hay una discusión fuerte a nivel técnico, legislativa, ya dándose en esta materia. ¿Cómo lo ves? En general, ¿cuál es tu opinión de lo que va a resultar de esto? ¿Hay distintas fuerzas ya trabajando o no? Sí, yo creo que efectivamente las hay. Eh, claro, uno no podría hablar de forma quizás tan genérica sobre recursos naturales porque claro, los recursos naturales involucran muchas cosas, o al menos si uno piensa desde el punto de vista de la regulación, uno podría pensar esto en aguas, en minería, pero también en el espectro radioeléctrico y muchas otras cosas. Pero si tuviera que hacer un análisis general, a mí que me ha tocado conversar con distintas personas, tanto de izquierda como de derecha, especialmente abogados, yo creo que hay una conciencia que yo creo que más clara y probablemente más uniforme de lo que en la opinión pública se suele quizás pensar o intuir. Uno hoy día ve un ambiente político altamente polarizado a nivel de las autoridades políticas y probablemente a nivel de las élites, yo creo. Pero por otro lado, las personas que de alguna manera tienen que reflexionar sobre estos asuntos, porque se dan cuenta que esto va a afectar seriamente, si no se hace bien, a la capacidad que tenga Chile de seguir, digamos, mejor dicho, de generar ciertas condiciones básicas para que pueda haber crecimiento económico y a la vez pueda haber justicia social, ¿cierto? Siendo este el segundo punto al que estamos al debe. Yo creo que esas personas han reflexionado y lo que a mí me ha tocado gratamente, digamos, ver en abogados de distintos sectores y particularmente yo diría de la derecha, que es el sector que yo creo que ha estado al debe en Chile respecto de materias de interpretación legal y constitucional, yo creo que hay una conciencia clara de qué es los cambios que hay que hacer y hay una disposición, yo creo que honesta a hacer esos cambios. Y esto yo no solo lo he dicho, yo se lo he escuchado, por ejemplo, a Cristóbal Belolio o a gente que ha analizado las propuestas constitucionales de distintos grupos y yo creo que las propuestas en cuestiones bastante importantes tienen muchos más puntos de concordancia que de divergencia. Lo que pasa es que eso es hoy día algo que en el ámbito público no se puede decir porque hoy día, digamos, hay una tendencia a enfatizar el desacuerdo más que a tratar de mostrar que pueden haber un mínimo de condiciones comunes para poder seguir conversando, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el gran obstáculo? Y yo creo que eso, por supuesto, se va a ver en su momento, que esto sea, que esto que yo veo como un cierto piso de acuerdos que está latente en el mundo, digámoslo así, intelectual, tanto de la izquierda como de la derecha, sea capaz de ser traspasado al mundo político, ¿no? Porque como tú y yo sabemos, presente, el lenguaje de los abogados a veces es excesivamente técnico, a veces probablemente es un poco ajeno al resto de las disciplinas y para qué decir a veces al resto de la población. Y por lo tanto, independiente que los abogados sean capaces de ponerse de acuerdo en los términos en que ciertos problemas deben ser resueltos, la sensación de desconfianza que hay respecto de la forma en que los abogados a veces manejan los problemas y las formulaciones que utilizan para poder expresar sus ideas, te puede a veces generar que esos puntos de acuerdo, quizás razonables, no tengan expresión en la esfera pública o política porque los actores desconfíen de esos textos o de esos posibles como acuerdos intelectuales.
Perfecto. Bueno, con esta nota de optimismo cauteloso terminamos, así que muchas gracias, Andrés. No, de nada, muchas gracias a ti, Crescente, por la invitación. Ha sido un gusto y bueno, espero que nos sigamos viendo en otros momentos. Chao, muchas gracias.